Pues vamos a comenzar. Hoy tenemos un tema que, como ustedes lo han escuchado, le pusimos como título Menos de mí, más de ti. A veces suena un poquito difícil de pronunciarlo porque yo le decía aquí en Omidio, menos de ti, más de mí, ¿verdad? Pero no, menos de mí, más de mí. Pero el título es Menos de mí, más de ti. Miren, el título que le hemos puesto menos de mí, más de ti, quizá no sea una frase en estos tiempos que sea fácil de asimilar por nosotros o que sea muy popular. Hoy en día a nadie le gusta eso de disminuir. Todos queremos crecer, no queremos que nadie sobresalga. O sea, si disminuyo para que otro sobresalga, a veces nos cuesta trabajo o no nos gusta. Y eso no es muy sonado, ni mucho menos es una tendencia que podamos escuchar de manera normal en las redes, en la sociedad, porque gente busca el empoderamiento, busca también los mejores puestos, los mejores trabajos, que yo creo que está bien que los busquemos, pero muchas veces lo ponemos como prioridad en nuestra vida, en lugar de dejar que Dios haga más en nuestras vidas, ¿verdad? Y más aún hay personas que no le importa pasar por encima de otros. No sé si usted conoce a alguna persona que no le importe, pues tan solo quiere subir a lo más alto, ¿va? Bueno, pues el tema menos de mí, más de ti. Y miren, les quiero invitar ahí a Juan capítulo 3, versículo 30. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a ver un versículo donde habla acerca de Juan el Bautista. Si usted se acuerda, Juan el Bautista, cuando le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? ¿Qué dijo él? No, yo no soy el Cristo, yo solo soy un enviado delante de él, ¿verdad? Solo soy un enviado. Y miren, en Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe o que yo disminuya. Y miren, en el contexto de esta expresión de Juan el Bautista, Juan tenía bien claro la posición que tenía, sabía quién era Jesús, quién era el Cristo. Por tanto, por tanto, su anhelo era que los demás, o sea, sus discípulos y los judíos comprendieran que Jesús es el único a seguir y que su trabajo consistía en preparar el camino al Mesías. ¿Se acuerda? Dice que él estaba para preparar el camino. Por eso su disposición de menguar, de hacerse humilde, ya que él reconocía su posición y eso le permitió que Cristo fuera exaltado, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Él conocía su posición y pues la importancia de esta declaración o esta frase que dice es necesario que él crezca y que yo mengüe, radica en que Juan conocía verdaderamente cuál era su lugar. Nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición en Cristo. Si somos hijos de Dios, si realmente somos hijos de Dios, tenemos que aplicar también esto a nosotros, a nuestras vidas, que es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Menos de mí y más de Él, más de nuestro Señor. Miren, la palabra menguar significa disminuir. Y podemos poner un ejemplo, una vela encendida que se va consumiendo, se va disminuyendo poco a poco, hasta que se apaga. ¿Sí le ha pasado? Ver ese evento de la velita que ya está a punto, pero disminuye tanto que ya se apaga. Igual también nosotros, es como un ejemplo, tenemos que disminuir poco a poco, menguar, para que Cristo resplandezca en nuestras vidas. Mire, en Lucas capítulo 9, 23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, ¿verdad? Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, si verdaderamente anhelamos que Él crezca en nosotros, se requiere que menguemos. Ahora bien, usando esta base de menguar para que Dios crezca en nuestras vidas, tenemos que tener en cuenta que cada día debemos parecernos más a Él, tenemos que parecernos más a Cristo, reflejar su carácter.
¿Cuántos de verdad anhelamos eso? Reflejar su carácter, ¿verdad? Y para esto tenemos que conocerlo, saber cómo es Él, cómo es Dios y cómo es nuestro Dios. Es bueno, es fiel, es verdadero, Él es amor. Y podemos hacer una lista muy larga, pero ¿sabe qué? Como hijos de Dios tenemos que crecer igual en cada una de estas cualidades de Dios. Y como en este mes se celebra el Día del Amor y la Amistad, precisamente nos vamos a centrar hoy en el amor de Dios, en el amor ágape. Vamos a hacer una oración. Y este mes que estamos, como decía Noemí, pues es el Día del Amor y la Amistad, digo, el mes del amor y la amistad. Hace 2 días se celebraba y no sé que si le regalaron su flor, un postrecito, un chocolate, no sé, o un abrazo, una sonrisa ahí, pero algo recibimos y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este día y decirle que Él sea glorificado. Padre, te damos gracias, te bendecimos porque tú eres maravilloso, eres soberano, eres el grande, eres el supremo, el Señor de señores. Queremos pedirte, Dios, que tú seas bendecido, así como tu palabra dice que tú eres amor, y hoy queremos hablar de ese tema, mi Dios, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro matrimonio, que nuestro matrimonio verdaderamente aprenda a vivir y a expresar el amor que tú tienes para nosotros, ese amor que es supremo, sacrificial, que se entregó, que se dio todo, que fue incondicional, que se dio hasta la muerte en la cruz, porque nos amaste. Padre, queremos pedirte que hoy eso podamos también llevarlo a nuestro matrimonio y podamos de esa manera bendecirte también, Dios, y agradecerte tus bondades. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, en 1 de Juan capítulo 4, versículos del 7 al 11, vamos a leer esas porciones y vamos a comentar. Mire, el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí lo primero que vemos, miren, es que dice que el que no ama no ha nacido de Dios. Y algo que resalta este versículo es porque Dios es amor. Y queremos que esa parte la vayamos guardando en nuestro corazón. Y aquí vemos que el amor que Dios, que el amor surge en Dios, en Él mismo. Por eso dice que el amor, que Dios es amor. Él ama porque es su naturaleza hacerlo. Dios es amor y Dios nos amó porque Él quiso. O sea, fue una decisión, ¿sí? Y vamos a ir dejando esas palabras para más al ratito. 1 Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ese versículo 9 nos dice que Dios mostró. Fíjense la palabra que utiliza el apóstol el apóstol Pablo cuando expresa, dice, mostró el amor, mostró su amor. ¿Cómo lo mostró? Envió a su Hijo unigénito al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo unigénito en propiciación, o sea, en sacrificio por nuestros pecados. Dios tomó la iniciativa. Entonces, aquí en estos versículos que leímos podemos ver 3 acciones que vamos a retomar más adelante. Una, que el amor es una decisión. El amor tiene que mostrarse y en el amor hay que tomar la iniciativa. Y en el versículo 11 de Juan 4:11 dice: este es un reto para nosotros. Dice: amados, si Dios nos ha amado así,
debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y mire, la palabra que se usa ahí para la palabra también, o sea, porque debemos también, esa es la palabra que del griego es kai, que tiene el significado de la misma manera. O sea, que debemos amar de la misma manera en que Dios nos amó. Si nosotros leyéramos el versículo y cambiamos esa palabra también, diría: amados, si Dios nos ha amado así, debemos de la misma manera nosotros amarnos unos a otros. Así es. Y mire, en ocasiones tenemos diferente manera de pensar o de amar al otro. Y esto se debe por la cultura, por el entorno familiar, nuestras experiencias en la infancia también, las costumbres, y otra puede ser la época. Por ejemplo, en estos tiempos los jóvenes ya no creen en el amor, ya ni se quieren casar tampoco, ¿verdad? Pero Dios, Él demuestra su amor infalible, y por eso nos dice que debemos amarnos como Él nos ha amado. Como matrimonios, el amor de pareja debemos avivarlo todos los días. Ese amor que tenemos como esposo, debemos avivarlo todos los días, ya sea en los detalles, en la comunicación, en la intimidad, en el compañerismo. Todos los días tenemos que avivarlo. Pero aquí en este tema que hoy estamos viendo, Dios nos sube de nivel. Nos sube de nivel. ¿Por qué? Porque debemos amarnos ahora también con amor ágape. Él no quiere que nos mantengamos en nuestro nivel, sino quiere que pasemos al siguiente nivel. Y el amor de Dios es un amor que se da sin pedir nada a cambio. Un amor sacrificial que se entrega. Jesús se entregó por ti y por mí. Es un amor incondicional que se da aunque el otro no lo merezca. ¿O acaso nosotros merecíamos que el Padre nos amara? No, ¿verdad? No merecíamos. Pero mire, en Romanos capítulo 5, verso 5, nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se da cuenta? El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, mis amados, si el amor de Dios mora en nosotros, ¿qué se espera que manifestemos? Ese amor, ¿sí? Y que ese amor crezca y se desarrolle para amar al otro, para amar a mi esposo, a mi esposa, para amar a mis hijos, en ese amor ágape, con un amor sacrificial, un amor incondicional. Y así tenemos que menguar, disminuir nuestras ideas, nuestros argumentos, nuestros pensamientos. Quizá tú digas: no, pero es que yo pienso que es así. No, es que así, yo vi que mi papá amaba a mi mamá, así debe ser. O yo veo que el mundo trata así a la esposa, o la esposa trata así al hombre. Esa es la manera de amar. No, tenemos que disminuir y menguar en esos argumentos, en esas ideas, en esos conceptos. Tenemos que menguar en el ego, en el orgullo y todo aquello que nos estorba para mostrar el amor de Dios. Además, debemos permitir que Él crezca en nosotros, en nuestras vidas, a fin para que el poder glorioso sea manifestado a través de nosotros, de tal forma que las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad?, ellos puedan ver a Cristo en nosotros.
Como decía Noemí, en estos días el concepto de amor está un tanto distorsionado y muchas veces lo confundimos el verdadero significado del amor. Y hay un ejemplo en la Biblia de cómo aún Pedro confundió ese amor que Dios quiere nosotros manifestemos. En Juan capítulo 21, versículo 15, cuando Jesús le pregunta a Pedro y le dice, ¿me amas? La palabra amar ahí viene de la palabra ágape. O sea, ¿me amas como una decisión que darías todo por mí? Un amor incondicional, un amor sufrido, un amor que se entrega. Y Pedro responde, Señor, te amo. Pero él utiliza una palabra que es fileo, que es de amistad. Te amo con un sentimiento o una emoción. Y aquí sería la pregunta, ¿cómo nosotros amamos? ¿O cómo usted ama a su esposo o a su esposa? ¿Lo ama como un sentimiento o emoción? ¿O lo ama como una parte de una decisión de entregarse, de darlo por su esposa, por su esposo, de algo, un sacrificio, algo incondicional? Porque muchas veces es, te amo, pero te pido algo más a cambio. Y aquí, o sea, es te amo a pesar de. Muchas veces ponemos algo que queremos recibir y que queremos mostrar el amor como Pedro, un amor de amistad. Pero Jesús le decía, Pedro, tú me amas, pero con un amor ágape, un amor que es incondicional, que se entrega, que se da, que no pide nada a cambio. Y Pedro no estaba en la misma sintonía. Y muchas veces así nos pasa, y así los jóvenes a veces sienten el amor nada más en el sentimiento, en la emoción, que en el matrimonio se vale. Pero lo que Dios quiere es que nuestro matrimonio exprese ese amor ágape que Dios pide para nosotros. Y vamos a ver un ejemplo ahí, todos lo conocemos, o muchos lo conocemos, en 1 Corintios capítulo 13. Ahí se describe cómo es el amor, pero el amor de Dios, el amor ágape. Dice ahí, ese es el mejor ejemplo de amor, el mejor ejemplo de amor es Jesús. Y vamos a hacer un ejercicio aquí que yo les vamos a pedir, esperamos que podamos llevar aquí. Yo decía que era un examen, pero me dice que no, los exámenes no, porque luego salimos medios reprobados, ¿verdad? Pero vamos a hacer una reflexión mejor, un examen reflexivo que va a ser revelador de nuestra vida, de cómo estamos nosotros como personas o como matrimonios, porque si lo llevamos al nivel de persona, pues a lo mejor podemos salir en un cierto nivel, pero si lo llevamos al nivel de nuestro matrimonio, ahí podemos analizar cómo estamos. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Ahí donde dice amor, usted póngale su nombre. Yo aquí le voy a poner Simón, nada más para expresar, pero usted póngale su nombre ahí, Y mire, vamos a usar la versión Nueva Traducción Viviente, la NTV. Dice, Simón es paciente y bondadoso. Simón no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Dice, o usted lleva su listita de ofensas ahí guardando, ¿verdad? Que a veces por ahí tenemos nuestra listita guardada, ¿verdad? Pero aquí dice que no lleva registro de las ofensas recibidas. Entonces vaya viendo cómo va su análisis. Versículo 7. Simón nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. ¿Cómo la ven? ¿Cómo salimos en este pequeño examen de reflexión? ¿Ah? Yo creo que salimos faltos, la mayoría. Yo en particular tengo varias áreas que tengo que mejorar. Y todo esto nos hace reflexionar, y eso quisiéramos que nuestra vida reflexione. Y la palabra de Dios es como un espejo que nos revela nuestra condición.
Lo más escondido de nuestro corazón se hace a la luz cuando lo exponemos a la palabra. Y si exponemos a la palabra nuestro matrimonio, tiene que salir aquello que tiene que mejorar. La pregunta sería, ¿cuántos necesitamos menguar hoy, mañana y siempre? Y en esta lectura de 1 Corintios 13 podemos ver en dónde vamos bien, pero también en dónde vamos mal, en dónde necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida, ¿no? Pues bien, al ver estas características del amor, pues humanamente pensaríamos que pues es imposible, ¿verdad? Es imposible lograr o alcanzar o amar de esa manera. Y pues precisamente eso lo hablábamos como esposos, que pues todo matrimonio necesitamos la ayuda de Dios para mejorar nuestra relación, porque todos estamos en ese proceso de perfeccionarnos en el amor de Dios, porque aún todavía somos carne, somos hueso, y de repente esa naturaleza quiere salir. Pero recordemos, hermanos, que estamos llamados a amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, como Dios nos ha amado. Y es un mandamiento. Entonces tenemos que ser obedientes. Y mire, les voy a contar algo. Hace unos días pasó Cuando algo. dice así me pongo un poquito tenso, no crean que no. Mire, cuando estábamos preparando este tema, pasó algo, ¿verdad? Y yo me irrité por esa situación, lo confieso. ¿Y cuántos saben que Dios permite situaciones en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, para mostrar qué hay en nuestro corazón? Dios lo permite, porque Él quiere perfeccionarnos. Y pues, bueno, no les voy a contar que la historia, pero bueno, luego de lo que pasó ese acontecimiento, yo sigo el tema y vengo en las Escrituras y dice, el amor no se irrita. O sea, que Noemí no se debe de irritar, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que necesito rendirme a Cristo cada día más para que los frutos del Espíritu puedan manifestarse en mí. Porque justamente el Espíritu Santo nos impulsa para hacer la voluntad de Dios. Así que si el Espíritu Santo nos redarguye, por ejemplo, ahorita hicimos ese test, ¿cuántos pusieron su nombre? Y ahí en su nombre, Noemí es paciente, Noemí es bondadosa. ¡Ay, cómo nos fue! ¿Verdad? Noemí no se irrita, Noemí no guarda no hace una lista de las cosas recibidas, ¿verdad? Entonces, por ahí nos andan espantando. Bueno, entonces, o por ejemplo, si el Espíritu Santo te redarguye, oye, ese trato a tu esposo, ese trato a tu esposa no está bien, o esa ofensa, te pasaste, o te estás irritando, cálmate, o fuiste egoísta con tu esposo, fuiste egoísta. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, tenemos que ser humildes y reconocer y entrar en obediencia a Dios. Y es cuando decimos, Señor, menos de mí, más de ti. Sí, son áreas que tenemos que aprender. Ese día que estábamos en ese conflicto ahí, pues yo me estaba riendo y pues ya saben cómo se ponen las cosas cuando uno se ríe, ¿no? Pero, bueno, entonces, el ejercicio que hicimos es para hacernos entender en dónde estamos permitiendo que Cristo sea exaltado, en qué áreas estamos permitiendo, en qué áreas de nuestra vida pues necesitamos decirle que Él trabaje con nosotros, y dónde nos estamos quedando cortos. Usted ahí al poner su nombre pues quizás detectó algunas cosas que necesita ir perfeccionando, y ahí donde necesitamos precisamente decirle a Cristo, es necesario que Él crezca
pero que yo mengüe. Así que tengamos la confianza, hermanos, de que Dios, a través de su gracia y la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros, nos ayudará para ser conforme a su llamado. Y en la medida en que amamos a Dios, vamos mostrando ese amor, y así mismo en la medida que estamos dispuestos a obedecer, vamos a fluir en ese amor, ¿no? Así es. Bien, y ahora retomando Primera de Juan, ahí donde estábamos, Primera de Juan capítulo 4, ahí mencionamos 3 acciones importantes del amor. ¿Sí las recuerda? Que es decisión, mostrar e iniciativa. Decisión, mostrar e iniciativa. Y número 1, el amor es una decisión. No es un simple sentimiento. Porque si, por ejemplo, usted puede sentir no pagar los impuestos. Ay, no, yo no quiero. No lo siento de mi corazoncito. Pero pues usted decide pagar los impuestos porque es lo correcto, es por el bien. Entonces, el amor es una decisión, no es un sentimiento, un simple sentimiento. Y usted decide amar y perdonar, decide amar y no guardar rencor, decide amar y no seguir resentido, decide amar aun cuando no ves la respuesta del otro. Eso es amar, es una decisión. Ahí mismo en Juan capítulo 4 vimos también que dice que Dios mostró su amor, y la número 2, la palabra número 2 es mostrar. Y el amor es algo que se puede ver, o sea, mostrar significa que se puede ver, que se puede palpar, que se puede sentir. El amor es una acción, por lo cual debemos hacer evidente ese amor hacia nuestra esposa, nuestro esposo. Y mucha gente ve el amor como solo un sentimiento, como decíamos ahí, como Pedro lo veía, como un sentimiento o una emoción. Pero el amor es mucho más que eso, es mucho más que solamente un sentimiento. El verdadero amor se muestra a través de nuestras acciones. Dios mostró su amor al entregar a su Hijo unigénito para salvarnos, porque Él nos amó. Y el amar es dar, es entregar, es dar lo mejor para el bien del otro. Eso es lo que Dios nos mostró a nosotros. No solo dio lo mejor, Él dio todo lo que Él tenía, dio a su Hijo unigénito. Y en el matrimonio es el lugar donde nosotros debemos invertir en nuestra relación día a día, mostrando nuestro amor, abonando en acciones. Y aquí, como les decía, el amor se tiene que mostrar, se muestra en dar tu tiempo, en dar los detalles. No tiene que ser el 14 de febrero para que vaya ahí un detalle. Los cuidados también es importante, o sea, el amor debe mostrarse, y esto exige esfuerzo y entrega, o sea, de parte de ambos se requiere un esfuerzo para hacer estas acciones. Incluso negación, y a veces mostrar amor es tan sencillo como sonreír o una palabra de aliento. O sea, algo a veces tan sencillo como es acercarse, como es atender, como es llevar el café, o como es algo tan sencillo, puede ser algo muy grande en una muestra del amor. El amor tiene que mostrarse sus acciones. Sí, así es, sí. Como decías, ¿no? A veces tan sencillo como sonreír cuando llega tu esposo y lo recibes con una sonrisa, o tú, esposo, con una palabra de ánimo a tu esposa, una palabra de aliento, algo que necesite, y de ánimo puede ser: ay, qué guapa estás, te ves muy bien, y cosas así, ¿no? Que dices tú, bueno, pues son parte de lo que esos detalles que se dan dentro del matrimonio. Bueno, número 3, tomar la iniciativa. Dios tomó la iniciativa al enviar a su Hijo en sacrificio, aún siendo nosotros pecadores.
a pesar de que no lo merecíamos, sino, ¿sabe qué? Por el contrario, en Romanos capítulo 3, verso 10 y 11, ahí nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora sí que no lo merecíamos, pero aún así Dios tomó la iniciativa y nos amó y nos reconcilió con Él. Y ahora somos justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos tomar la iniciativa en algunas situaciones como matrimonio. Quizá tú digas: oye, pero pues yo soy el ofendido, ¿cómo voy a tomar la iniciativa? ¿Sabes qué? Dios, a Él, nosotros también lo ofendimos. Y Él tomó la iniciativa y nos amó aún siendo pecadores. ¿Sí? Y su palabra nos dice que tenemos que amarnos de tal manera como Él nos ha amado. Entonces tenemos que buscar, si tu esposo te ofendió, si tu esposa te ofendió, busca la reconciliación. Así es. Entonces, mire, dijimos 3 palabras: fue una decisión, Dios mostró su amor y Dios tuvo la iniciativa. Y si nosotros manifestamos este amor, así como se señala, de que sería una señal de que hay una estrecha comunión con Dios, que verdaderamente permanecemos en Él. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, cuando hay amor, hay paz en nuestra relación, hay gozo, puedes disfrutar tu matrimonio. Y si miren, nosotros estamos suponiendo aquí, estamos hablando ante cristianos, los que nos escuchan, los que nos ven, pues puede ser que son cristianos también, pero quizás hay algún matrimonio que hoy esté pasando por una situación donde hay resentimiento, o hay fractura de la relación, o están en un hoyo. O quiere decir que si logran llenar esos huecos, con el amor de Cristo, la vida de ese matrimonio puede cambiar. Si alguien en algún matrimonio está en esa situación, pues tomando la decisión de amar, de disminuir, así como lo hizo Juan el Bautista, tomando la decisión que Dios hizo para enviar a su Hijo, mostrando su amor a través de esa obra, y tomando la iniciativa, porque a veces nos cuesta como matrimonio, no queremos a veces que nuestra pareja vea en nosotros, porque quizás sienta que es debilidad en alguien, pero muy al contrario, es mostrar precisamente cómo el amor de Dios se va manifestando, y cómo vamos manifestando precisamente ese amor que Dios quiere que nosotros hagamos. No el amor que hay en el mundo, que como lo decía Pedro, un amor de sentimientos, de emociones, sino un amor que es incondicional, que se da, que no pide nada a cambio, que es sacrificial, ¿no? Así es. Y ya para finalizar, Juan el Bautista nos enseña que para menguar se requiere humildad, ¿verdad? Reconocer nuestra condición, nuestra posición. Si realmente somos hijos de Dios, entonces, ¿cómo está nuestra condición? Y si realmente hay ese anhelo, ese deseo de yo quiero menguar, Señor, para que crezcas tú. Menos de mí, más de ti. Y poder manifestar su amor, manifestar el amor de Dios. Y en 1 de Juan, capítulo 2, verso 4 y 5, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por eso sabemos que estamos en Él. Entonces, ese es el deseo, el anhelo de nuestro corazón, que el amor de Dios se esté perfeccionando en nosotros. Y cuando eso se manifiesta en nosotros, hermanos, si tú puedes amar a tu esposa, puedes amar a tu esposo de esa manera como Dios nos amó, créanme que vamos a poder disfrutar nuestro matrimonio. Tu esposo va a estar más feliz, más contento, tu esposa también. Entonces, eso es a lo que Dios nos quiere llevar, a perfeccionándonos en el amor de Dios. Miren, hermanos, pues verdaderamente necesitamos, como dice la Biblia, necesitamos menguar para que Él crezca. Si Cristo crece en nosotros, en lo individual y después en nuestro matrimonio, realmente vamos a lograr crecer juntos, crecer e ir avanzando. Cristo debe crecer y nosotros disminuir. Y yo quisiera hacerle la pregunta: ¿cuántos pueden decir menos de mí, más de ti, Señor? ¿Verdad? Póngase sobre sus pies, vamos a hacer una oración. Vamos a darle a pedirle a Dios que Él con su palabra nos examine. Hace un rato comentábamos que la palabra de Dios es tan sabia, tan perfecta, que llega y escudriña nuestros corazones y cumple el objetivo. Dice la Biblia que su palabra cumple el objetivo por el cual Él la envió. Entonces, si Él nos está hablando con su palabra a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro matrimonio, quizás está en nuestra mano, quizás no está en Él, está, ahora sí como dicen, está en mí, está o en ellas, y no está en mí lo que necesita mi matrimonio. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por cada matrimonio que nos está escuchando, nos está viendo, que está aquí presente. Gracias, Dios, por sus vidas. Gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre pones una palabra, porque tu iglesia necesita, tu pueblo necesita una palabra que llegue al corazón, una palabra que sea de exhortación, que sea de aliento, que sea de ánimo, Dios, o una palabra para enseñarnos dónde estamos parados y a dónde tú quieres que nosotros caminemos. Padre, gracias porque sabemos que tú siempre estás dispuesto a acercarnos, dispuesto a hacer la obra en nuestras vidas. Dios, ayúdanos, y así que podamos decir como Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Juan el Bautista era un hombre que te amaba mucho, amaba con amor ágape, porque Él dio su vida por ti, Él entregó su vida y Él expresó esas palabras. Padre, que nosotros también podamos expresarlo y decir que por nuestro matrimonio también queremos que tú crezcas en nuestro matrimonio. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito yo hacer en lo individual para que mi matrimonio se fortalezca, mi matrimonio crezca, mi matrimonio siga adelante? Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra y sobre todo, mi Dios, de mostrar lo que tú quieres para nuestras vidas. Padre, gracias nuevamente te damos por lo maravilloso, y gracias por cada matrimonio, porque sabemos, Dios, que tú estás haciendo una obra maravillosa, y que solo necesitas que nosotros demos la puerta abierta, que permitamos que tú actúes en nuestra vida. Gracias, Dios, por cada matrimonio, por cada vida, por cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.